a nivel nacional. No queda duda a nadie que Leopoldo es el líder moral de este país. A mi derecha se encuentra Freddy Guevara, coordinador nacional encargado, que le ha tocado en estos 3 años llevar la lucha del partido que fundó Leopoldo hace 6 años. Un partido que ha sido perseguido de una manera que no se puede entender por este régimen. ¿Por qué? Porque es el partido comprometido con la gente, el partido irreverente, el partido que lucha por sus valores y principios. Y luego, aquí está Juan Carlos Gutiérrez, nuestro hermano, el hermano de la familia, el abogado penalista que ha acompañado a Leopoldo no solamente en estos últimos 3 años, sino en muchos años en la lucha de Leopoldo por el país. Una lucha incansable que ha mantenido Juan Carlos Gutiérrez con nosotros. Gracias, Juan. Pero antes que nada, 1000 días preso pero libre. Esta lucha de Leopoldo ha sido una lucha por la gente, una lucha por el venezolano. Lo escucharon aquí en sus propias palabras. Leopoldo, cuando llamó en el 2014 a una salida democrática, pacífica y constitucional, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque pensaba en la gente. Ya se sentía la escasez, ya se sentía la inflación, problemas de salud, los problemas de inseguridad. Hizo el llamado por el cambio constitucional, en cualquiera de sus 4 mecanismos que están en la Constitución: el referéndum, la renuncia, la enmienda o la asamblea constituyente. ¿Y para qué? Para evitar la crisis humanitaria que estamos viviendo todos los venezolanos. Señores, y la crisis llegó. Se nos están muriendo los niños en los hospitales. Los niños al llegar al mundo llegan en cajas de cartón porque no hay las incubadoras. Las madres sufren porque no tienen cómo alimentar a sus hijos. Colas, más colas, con aquella resignación. La madre sabe que salen sus hijos, sus esposos, sus hermanos a la calle y no saben si van a regresar. Cada 10 minutos muere un venezolano. El año pasado solamente murieron más de 25.000. Y ese fue el llamado de Leopoldo López hace 1000 días. Durante esos 1000 días, Leopoldo, mi hijo, se ha sacrificado. Se ha sacrificado por Venezuela. Yo quiero recordar el sacrificio personal que hizo Leopoldo junto con su hermano Daniel Ceballos y más de 100 estudiantes venezolanos en huelga de hambre. Fueron 30 días y Leopoldo resistió. Resistió por su fortaleza espiritual, por su comunicación con Dios. ¿Y qué buscaba Leopoldo? Leopoldo había pedido 3 cosas, que eran la fecha de las elecciones, la libertad de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional. Se cumplió una de ellas, el día 30. Y quiero recordar, la fecha de las elecciones la dio el Consejo Nacional Electoral por el sacrificio personal de aquellos venezolanos que se arriesgan, que se sacrifican, que toman la decisión propia de sacrificarse. Y tuvimos ese gran triunfo el 6 de diciembre, que fue conquistar de nuevo la Asamblea Nacional, nuestro poder originario de la Asamblea Nacional. Me preguntan muchas veces periodistas, amigos, dirigentes de ONGs, ¿cómo te sientes, Antonieta? ¿Cómo te sientes teniendo a tu hijo preso, yéndolo a visitar cuando lo dejan? Porque de 1000 días, Leopoldo ha estado 548 días aislado, solo, sin hablar con nadie, incomunicado. Eso se define como tratos crueles. De acuerdo al Comité de Tortura de las Naciones Unidas, más de 72 horas aislado empieza a correr el trato inhumano, la violación de sus más sagrados derechos. Pero estos 3 años, a mí como madre, me ha dado la oportunidad de conocer
aún más a mi hijo y admirarlo más. Porque si yo llego un poco triste, me afecta muchísimo que no ve crecer a mis nietos, a Manuela y a Leopoldo. Cuando le cuento anécdotas, nos reímos, porque los niños son sumamente ocurrentes y han crecido dentro de esta adversidad como unos niños divertidos, con sus propias cosas típicas de niño. Y cuando yo le cuento y me dice, ¿verdad, mamá? Y yo digo, esto es lo que se está perdiendo, ese es el sacrificio de Leopoldo. Pero cuando salgo de ahí, y yo creo que a Lilian le pasa exactamente lo mismo, y él se lo transmite a sus abogados que lo ven todos los días, la fuerza de Leopoldo, el optimismo moderado, porque sabe lo que nosotros estamos viviendo, las exigencias que nos hace a nosotros. Nosotros salimos de ahí con tareas, con aquella claridad que tiene Leopoldo vinculado a la gente, vinculado al país, vinculado directamente a su partido, cómo le da fuerza a su partido, cómo le manda fuerza a Freddy, que le toca dirigir los destinos de este partido. Leopoldo es inquebrantable, y se los quiero decir, yo como madre, no saben el orgullo y la admiración que siento todos los días. Ayer, ustedes han visto todos lo que sucedió ayer en Ramo Verde. Sus hermanos de Voluntad Popular fueron a Ramo Verde a pedir su libertad. Lilian y yo estábamos con él en una parte del edificio que no se ve hacia el barrio, pero él oyó, él oía, él llegó incluso a oír las palabras de Freddy Guevara. Y ustedes recuerdan, porque no lo han visto, pero Leopoldo tiene unos ojos muy directos, pero muy luminosos cuando se llenan de alegría. Y Leopoldo, con aquella sonrisa y aquellos ojos luminosos, nos decía, bueno, esto ha valido la pena, este es el mayor regalo que yo tengo, de sentir la fuerza, el compromiso, el optimismo de la gente de Voluntad Popular y la gente de Venezuela, lo que es el venezolano, porque el cambio viene, el cambio está en cada uno de los venezolanos. Muchas gracias. Mil días preso injustamente, 1000 días por Venezuela, 1000 días donde Venezuela ha alzado su voz, 1000 días donde el mundo ha volteado sus ojos a Venezuela, y 1000 días donde el pueblo venezolano se siente respaldado y seguro de que vamos a salir de este desastre. 1000 días muy tristes para la familia y para los hermanos de Leopoldo, porque no lo pueden ver, porque no lo pueden oír. Pero 1000 días de una profunda convicción moral y ética de que estamos haciendo lo correcto y que Leopoldo está ahí porque lo decidió, porque dio la cara, porque asumió su responsabilidad de un proyecto político serio de la salida constitucional, pacífica y electoral de Nicolás Maduro. 1000 días de lucha y resistencia, 1000 días de ataques, de violación a nuestros derechos humanos, de violación directa a los derechos humanos de Leopoldo, de tortura, de tratos inhumanos, pero 1000 días de resistencia ante eso. 1000 días
de lectura, 1000 días de estudio, 1000 días de análisis, de reflexión, 1000 días de proyección, 1000 días de soluciones para nuestro país, 1000 días para un proyecto político que Venezuela está esperando. 1000 días de ataques, 1000 días donde lo apuntan con un fusil en el pecho y él resiste. 1000 días donde lo acosan, lo intimidan, lo graban, le gritan y él resiste. 1000 días que a su mamá, a su esposa y a sus hijos los requisan, a nosotras nos desnudan completamente y él resiste. 1000 días que han querido acabar con nuestra familia de forma moral y él resiste. 1000 días de requisas, 1000 días de encierro, hoy en una celda sin luz por 9 horas, sin una vela y sin una lámpara, y él resiste. 1000 días donde no lo dejan llamar a sus hijos, 1000 días sin teléfono, y él resiste. 1000 días sin justicia, 1000 días sin pruebas ni testigos que lo acusen de nada, y él resiste. 1000 días donde la dictadura lo llama asesino. 1000 días que Manuela, mi hija, lee en las calles Leopoldo asesino, y él resiste. La resistencia lo mantiene firme. La resistencia lo mantiene entero y no lo doblega. Y no lo va a doblegar. 1000 días por Venezuela. 1000 días por la familia venezolana. 1000 días por esa madre que no consigue comida. 1000 días por esos jóvenes que comen de la basura. 1000 días por los 117 presos políticos. Leopoldo representa a 117 presos políticos. Y me pidió que hoy no hablara de él, que hablara de los 117 presos políticos. 1000 días donde le quitamos la máscara a Nicolás Maduro, una máscara de democracia que ya no está. Hoy vemos su cara y es la cara de la dictadura. Anoche Leopoldo nos pidió que enviáramos unos mensajes y aquí están. Estos mensajes son el resumen de la reflexión que él hace a la unidad. Una reflexión profunda que le manda a la unidad democrática y un llamado a retomar la agenda que la unidad le prometió al país. Un llamado a una agenda concreta que todos los venezolanos conocemos: retomar el juicio político a Nicolás Maduro y retomar las calles de forma pacífica. Aquí están los mensajes, los voy a leer, los tienen en pantalla. A mis hermanos de Voluntad Popular, hoy más que nunca de ser un activista de nuestra organización, fuerza y fe. Profundamente emocionado por la manifestación de apoyo dada por el pueblo de Venezuela hoy en Ramo Verde. Solo la presión popular de la calle organizada generará las condiciones necesarias para conquistar el cambio que Venezuela clama.
Debemos retomar la agenda de la protesta cívica y constitucional. Ese derecho es irrenunciable. Un gran movimiento de defensa de la Constitución para que la Asamblea Nacional declare el abandono de cargo de Nicolás Maduro. Convoquemos un gran movimiento cívico de defensa de la Constitución para respaldar a la Asamblea Nacional y retome el juicio político. Debemos ejercer y demostrar la mayoría en los dos espacios de lucha que nos ha dado el pueblo, la Asamblea Nacional y las calles de Venezuela. No caigamos en la falacia de pensar que si hay diálogo, entonces habrá violencia. Que si no hay diálogo, entonces habrá violencia. La lucha es el ejercicio de los derechos y ese es el camino. Hermanos, debemos retomar lo que en la unidad y desde la Asamblea Nacional se asumió como compromiso ante el pueblo de Venezuela. Ratifico mi compromiso con la unidad, pero ese compromiso no es mayor al que tengo con el pueblo de Venezuela. El país corre un grave peligro si le damos oxígeno a una dictadura que tiene como objetivo asfixiar a toda la sociedad. No suscribo que la crisis económica sea culpa de un boicot o sabotaje. Es culpa de una dictadura corrupta e ineficiente. Mil días presos injustamente. No son 1000 días de Leopoldo López, son 1000 días de 117 presos políticos, no detenidos. Erasmo Bolívar, Policía Metropolitano. Luis Molina, Policía Metropolitano. Arube Pérez, Policía Metropolitano. Marco Hurtado, Policía Metropolitano. Héctor José Robaín, Policía Metropolitano. José de Jesús Gámez, Policía Metropolitano. Leopoldo López, político. Jimmy Torres, estudiante. Henry Salazar, teniente. Luis Lugo Calderón, teniente. Ricardo José Antich, teniente piloto. Jesús Salazar, carpintero. Carlos Esqueda, primer teniente. Luis Rafael Colmenares, técnico de ciencias fiscales. Peter Moreno, teniente piloto. Pedro Mauri, taxista. Jesús María Larcón, militar. Carlos Luis Jiménez Alfonso, comandante. Pablo José Molina, jefe de la División de Aduanas. Eduardo Figuera Marchena, teniente coronel. Charlyn Duarte, bailarina. Carmen Gutiérrez, cosmetóloga. Betty Grossi, docente. Andrea Susana González, repostera. Dani Gabriel Abreu, estudiante. Juan Miguel de Souza, ingeniero. Víctor Ugaz, estudiante. Gregory Sanabria, estudiante. Juan Pablo Giraldo, TC1 Informática.
Franklin Fermín Hernández, entrenador deportivo. Carlos Pérez, Campamento del PNUD. Jamie Valera, vigilante privado. Vladimir Araque, ingeniero electrónico. Nixon Leal, Campamento del PNUD. Gerardo Carrero, Campamento del PNUD. Lionel Sánchez, tuitero. Loren Salet, activista. Gabriel Valles, ingeniero de sistemas. Josmen Paredes, estudiantes. Diosenis García, periodista. Ronnie Navarro, campamento en la Alfredo Sadel. Víctor Cueche Mosquera, estudiante. Juan Bautista, estudiante. Otniel Guevara, Otoniel Guevara, comisario. Rolando Guevara, comisario. Leopoldo de Alta, abogado. Héctor Alejandro Serpa, estudiante. Rosmin Mantilla, diputado de la Asamblea Nacional. Gilberto Sojo, diputado de la Asamblea Nacional. Renzo Pietro, diputado de la Asamblea Nacional. Ángel Contreras, técnico en reparación de computadoras y celulares. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, Táchira. John Boycochea, abogado. Delson Guárate, alcalde del municipio Mario Brizoña Iragorri, Estado Aragua. José Vicente García, concejal de Voluntad Popular. Vilca Fernández, estudiante. Yelud Naspe, estudiante. Romer Joaquín Mena, militar. Rafael Alejandro Liendo, tuitero. Yame José Madinson Granada, estudiante. César Augusto Cuellar Olmos. Jaime José Madinson Granada, profesional. Centro de Reclusión La Pica. Andrés Thompson Martínez, José Gabriel Delgado, Neri Córdoba Moreno, Víctor Ascanio Castillo. Penitenciaría 26 de julio, Braulio Jatar, periodista. Poli Aragua, José Alejandro Miranda Ponte, José Javier Morales Alfonso, Geralenis de Jesús Vargas, Oster Alejandro Flores, Armenac Arbure Granado, Carlos Francisco Fierro, Jorge Daniel Alejandro Báez, Michael Anthony Mardo, Germania Perdomo, Eduard Reyes, Armenac Granado, Carlos Francisco Fierro, Jorge Alejandro Báez Rodríguez, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, condenados a 8 años de prisión sin pruebas ni testigos. En el SEBIN en el Zulia, Eduardo García, José Chirinos. En el INOF Los Teques, Aramita González. En Uribana, Jeremy Bastardo. En el penal de Tocuyito, Vasco da Costa, politólogo. Gustavo Javier Parra Suaje, estudiante. Antonio Gardi. Juan David Poletti, estudiante. Humberto Yusunio. Javier Infante Pérez. En Anzoátegui, Miguel Carrasquel, Jimmy Méndez. En El Rodeo, Efraín Ortega, José Luis Santamaría. En el Fuerte Tiuna, Juan Carlos Nieto Quintero, José Ascanio Moreno, César Horta Santamaría. En el Estado Mérida, Steven Ricardo García.
En Táchira, Osvaldo Hernández. En Cumaná, José Carlos Hernández Díaz, Rodrigo José Hernández Díaz. Casa por cárcel. Iván Simonovitz, Antonio Ledesma, Ignacio Porras Fernández, Marcelo Provato, María Elena Uzcategui, Laide Salazar, Chamel Alc, Ángel Betancourt, Manuel Rosales, Óscar Pimentel, Edgar Borrilla Ramírez, Lázaro Forero, Henry Vivas. Como ven, son 117 presos políticos regados por todo el territorio nacional y también en casas, donde impacta a la comunidad y a los vecinos, para meter miedo. Eso fue lo que trató de hacer la dictadura que fracasó. Meter miedo para que nadie protestara, para que nadie tuiteara, para que nadie dijera lo que estaba pasando, para que ningún medio de comunicación o ningún caricaturista pinte la realidad. No lo lograron. El pueblo de Venezuela está determinado al cambio y no hay miedo, hay indignación, hay fortaleza, hay fuerza y hay un plan concreto de la unidad democrática. Leopoldo es inocente y por eso hoy, día que cumple 1000 días de prisión, 1000 días preso injustamente en una cárcel militar, vamos a leer los apoyos internacionales que ha tenido Leopoldo desde hace 2 años y 9 meses. Es inocente, no porque lo diga yo, ni porque lo diga su partido Voluntad Popular. Es inocente porque el mundo, porque el continente lo dice. Es inocente porque el Vaticano está aquí. Es inocente porque el Papa Francisco sabe lo que le hacen a Leopoldo López todos los días. Ahí van a tener la fecha, voy a leer simplemente los pronunciamientos. Catherine Ashton, representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, pidió la libertad de Leopoldo López. Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de las Américas, Amnistía Internacional. Los amigos de la Carta Democrática Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch. Parlamento Europeo. Óscar Arias Sánchez, Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, expresidentes de Costa Rica, Brasil, Chile y Perú. Miembros del Club de Madrid, Forum 2000 Foundation. Se produjo el pronunciamiento de 30 intelectuales venezolanos y colombianos. Juan Lozano, senador colombiano. Amnistía Internacional. Debbie Wasserman Schultz y Ilania Ross Leitner, congresista de los Estados Unidos de América. Mario Vargas Llosa. José Antonio Cast y 63 diputados del Parlamento de Chile. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en las Naciones Unidas. José Antonio Katz y 80 personalidades en Chile. Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos. Cornelia Smith, diputada argentina. Enrique Krauss, Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. El Príncipe Said, Raif Ausim. Human Rights Watch, Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy. El Foro Iberoamericano.
el expresidente de Ucrania, John Bale, ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Comité contra las Torturas de las Naciones Unidas, de nuevo, Parlamento Europeo, Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Biden, vicepresidente de los Estados Unidos de América, expresidentes latinoamericanos, Andrés Pastrana de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Felipe Calderón de México, exministros de la Concertación chilena, Partido Popular de España y Partido Socialista Obrero, el PSOE, José María Aznar, expresidente del gobierno español y presidente de la Fundación FAES, Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos de América, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, John Kerry, secretario de los Estados Unidos, Congreso de Costa Rica, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, parlamentos chilenos de diferentes partidos, Ollanta Humala, presidente de Perú, Comité de Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento Checo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Príncipe Said Raed Al Hussein, diputados de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Parlamento Europeo, una vez más, pide la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos en Venezuela. Cristian Griabau, diputado argentino. Fernando Rodríguez Doval, diputado mexicano. 26 expresidentes de Estado y Gobierno en el marco de las Cumbres de las Américas. El Congreso de los Diputados de España. Senado chileno. Presidenta de Brasil, expresidenta Dilma Rousseff. Luis Guillermo Soles, presidente de Costa Rica. Senado de Colombia. Los 28 ministros de Exteriores de la Unión Europea. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, una vez más, pide la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Club de Madrid, una vez más. Senado de Brasil. César Gaviria, expresidente colombiano y exsecretario general de la OEA. La Fundación Nacional de la Democracia, NED, del Consejo de Administración. Mujeres que forman la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA. Expresidente español, Felipe González, parte de la defensa jurídica de Leopoldo López. Diputados nacionales de Argentina, Desmond Tutu, activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la OEA, Ban Ki-moon. Premio Cortés de Cádiz, otorgado a Leopoldo López. Partido Popular Europeo, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Alejandro Toledo y Jorge Quiroga. Alejandro Toledo, expresidente de Perú. Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. John Kerry, canciller de los Estados Unidos. Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Gobierno de Perú. Presidente PPK. El presidente de España, el ministro del Reino Unido, el secretario general del Consejo de Europa, el expresidente de España, el expresidente de Chile, Mariano Rajoy, David Cameron, Thorholm Gatland, Felipe González, Ricardo Lagos. Manuel Valls, primer ministro de Francia. Mauricio Macri, presidente de Argentina. Lech Walesa, expresidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Congreso de Diputados de España.
una vez más piden la libertad plena de Leopoldo López y de todos los presos políticos en Venezuela. José Manuel García Margallo, ministro de Política Exterior en España. No lo digo yo, lo dice el mundo. Pedimos la libertad plena de Leopoldo López porque es inocente, porque es un preso político, porque es un preso de conciencia y es un preso que representa la lista que leímos hoy de 117 presos políticos que deben ser liberados. Vamos a ver el video, resumen de los apoyos internacionales.